No lo esperaba Enrique de la Madrid, candidato del PRIAN, ya que Eduardo Ruiz Gilis se le aplica al mismísimo Enrique de la Madrid con este tipo de preguntas donde pues claramente se veía que no sentía lo duro sino lo tupido el mismísimo Enrique de la Madrid. Increíble pero cierto, así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Está muy contenta porque le están dando ayudas y yo estoy a favor de esos programas de ayuda social. ¿Cómo convencer de que el país está un desastre si la gente confía tanto en el presidente? Número uno. Número dos, ya ha ocurrido en muchos países donde la clase gobernante, tal vez a fuerza de gobernar ya tanto tiempo, pues ya no quiere que le corrijan, ya no quiere que le digan que está bien o que está mal. Y está ocurriendo en todos los países. Estamos viendo este divorcio entre gobernantes y gobernados. Y parece que López Obrador acaba con ese divorcio. Es la sensación que tienen es que sí los entiende, sí los representa, sí los escucha y sí los apapacha. Y eso es quien veas Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, lo que estamos entre el 13 y el 15. Sí. Nos hemos perdido. Sí. Y si vamos al Producto Interno Bruto per cápita, pues nos hemos empobrecido. Y no solamente es resultado de los últimos 4 y pico años. No. Esto es resultado de, algunos dicen, desde que llegó tu papá a la presidencia de la República. Hay que quererte a ti cuando, híjole, sexenio tras sexenio hemos oído promesas y ahora sí vamos a cambiar el país. Y ahora sí viene a toda madre esto y van a ver. ¿Por qué quererte a ti? Bueno, en mi caso. Bueno, así que pues sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y después veo que Alito Moreno, pues es que todavía no saben cómo van a elegir a un candidato, entonces veo mucha confusión, tal vez porque yo no estoy dentro de la batalla, tal vez tú veas menos confusión que yo. Bueno, trato, Eduardo, trato de ver menos confusión y lo primero que a mí me orienta es el objetivo, y que a mi juicio el objetivo es salvar a México del desastre por el que vamos, de la tragedia que serían otros 6 años más de Morena. Yo creo que este país no te los aguanta, y por eso, por la necesidad de construir una plataforma de oposición, que se vuelva una alternativa, que se vuelva también un gobierno de coalición. Platicaremos ahora qué es eso, para qué sirve, y eso es lo que a mí me orienta. Porque entonces yo siempre he pensado que se necesitan 2 cosas. En mi caso digo, necesitas plataforma, partidos políticos, pero tú también necesitas crecer como persona y mandar un mensaje de que un mucho mejor país sí se puede. Y aunque los mexicanos seamos muy individualistas, Eduardo, y a la mayoría, te platicaba fuera del aire, unas encuestas que te hablan de cómo el mexicano lo que le importa es él y su familia. Yo también lo que insisto, a mí también me importa mi familia, me importa mi bienestar, pero yo insisto, el entorno importa, el país importa. Claro. No es lo mismo ser un alemán en Alemania que hoy en día vivir en Nicaragua, o sea, o en Venezuela. O en Dinamarca. O en Dinamarca, ¿no? Como dirían en Dinamarca, ¿no? Muy emocionado. Muy emocionado. Entonces, creo que también mi mensaje es cuidemos a México. Porque si México se nos deteriora, el mayor esfuerzo que tú y tu familia hagan no funciona para salir adelante. A ver, pero tú dices que hay un desastre, pero ya hemos discutido sobre la validez o no de las encuestas. Pero el presidente López Obrador, en lo personal, tiene una aprobación que va entre el 58 y el 80%, dependiendo de la encuesta. Yo me inclino a pensar que está sobre el 60%, no esa del 80%. La gente no está muy contenta con la marcha de la economía. No está muy contenta cómo va la perdida batalla contra la delincuencia organizada. No está contenta de muchas cosas, pero está muy contenta porque le están dando ayudas, y yo estoy a favor de esos programas de ayuda social. ¿Cómo convencer de que el país está un desastre si la gente confía tanto en el presidente? Número uno. Número dos, alguien diría, bueno, si aguantamos casi 80 años al PRI, ¿por qué no podemos aguantar 12 años a Morena? Aguantamos 12 años al PAN, y adiós PAN, y regresó el PRI, y adiós PRI otra vez, ¿no? O sea, como que yo siento que convencer a la gente que hacer un cambio después de apenas 6 años de experimento
con la 4T, tal vez no los convenzan. A ver, es un reto enorme, yo lo distinguiría. Primero, el presidente en lo personal tiene muy buena aceptación, como tú bien dices, lo ven bien, la gente lo estima y le reconocen esfuerzo y atributos. No le reconocen resultados. Por cierto, dicen, oye, ¿qué es lo que más le valoras al presidente? Pues sus buenas intenciones. Sí, su honestidad. Sí, sus buenas intenciones, ¿no? Sus ganas de ayudar. Es una buena persona. En pocas palabras, la gente lo quiere porque es buena gente. Así es, lo califican bien. Ahora, el gobierno, su gobierno, porque de eso estamos hablando también, de un gobernante, su gobierno en todo sale reprobado. La economía. Llevamos 4 años donde la economía no creció nada, de hecho casi decreció, y algunos seguidores de él dirían, oye, bueno, pero ¿no te enteraste que hubo COVID? Pues es el COVID, por lo que no crece este país. Falso. En Colombia también hubo COVID y crecieron 14%, mientras que en México decreció. Pero está demostrado que también los países que dependen mucho del turismo tuvieron más problemas para salir de la crisis económica. Pero el nuestro no. Ocasionado por el COVID. El nuestro no, porque el nuestro, como además dejó las puertas abiertas, no creo que haya sido una Pero estrategia. la gente no viajó, a fin de cuentas. La gente, sí, por eso. La gente, y tú sabes de turismo porque tú subiste a México, no sé qué, de qué lugar a qué lugar. Llegamos éramos como el 3º lugar y llegamos al 6º país más visitado. Tú lo dejaste al 6º lugar, no sé cómo andé ahorita. Pero yo sí creo que la pandemia afectó. Creo que malas decisiones políticas ya habían afectado antes de la pandemia. Sí. El hecho es que antes de la pandemia, en el primer año del presidente, pues la economía no creció. El 19, que no había COVID, ya había sido 0. Sí, 0 crecimiento. Cero y crecimiento. Su primer trimestre en el poder hubo un decrecimiento. Entonces digo, lo que pongo como ejemplo es otros países con la misma pandemia sí crecieron y México no. Sí, pero te podría decir que Noruega no creció y que España no creció. No, me pongo a comparar los latinoamericanos pues para que entonces comparemos contra parecidos. Tal vez exportó más cocaína a Colombia. Pues, y México, pero México no anda mal pero y México, tampoco en el fentanilo, sí, ¿eh? México sí, ya me agarraste. Entonces, ahí va una. Ahí te va otra. El Seguro Popular, Eduardo, o sea, con sus defectos, con sus problemas, llegan estos genios, lo cancelan y se quedan 16 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Y apenas esta semana pasada ya alcanzamos o ya superamos los 154,000 homicidios, que es la cifra más alta que yo hubiera alcanzado una administración. ¿Qué quiero decir? Que sí reconozco que muchos mexicanos valoran bien al presidente, reprueban a su gobierno, pero yo sí veo un México... paradoja. Bueno, pues pero es una paradoja, pero tiene explicación, ¿eh? Y creo que de esto también tenemos que aprender. Te voy a decir que creo que tenemos que reconocer que nuestro país se ha hecho un país muy desigual. Y mucha gente hoy en día se siente tratada con mayor dignidad. Pues eso hay que hacer. Hay que tratar a los mexicanos, todos nos tenemos que tratar con dignidad. O sea, que hubo un divorcio, yo siempre he creído que hubo un divorcio entre las clases gobernantes y la gran masa de mexicanos. Que hubo más bien un matrimonio entre la clase gobernante y la plutocracia, en un momento dado, los grandes empresarios, los gobernantes, y se olvidaron de los micro, pequeños, medianitos empresarios, que son el 99% de las empresas, y la mayoría de los mexicanos. No se aumentaba el mínimo porque podía tener consecuencias terribles, o sea, todas estas cosas, sí. ¿No? Entonces, ya ha ocurrido en muchos países donde la clase gobernante, tal vez a fuerza de gobernar ya tanto tiempo, pues ya no quiere que le corrijan, ya no quiere que le digan que está bien o que está mal. Y está ocurriendo en todos los países. Estamos viendo este divorcio entre gobernantes y gobernados. Y parece que López Obrador acaba con ese divorcio. Es la sensación que tienen es que sí los entiende, sí los representa, sí los escucha y sí los apapacha. Y eso es importante porque yo creo que se puede y los mexicanos podemos hacer las dos cosas bien. Un gobierno que te atienda, que te trate con dignidad, que reconozca que necesitamos un país más parejo, pero caray, que te genere las condiciones para que tú y tu familia puedas prosperar. Porque la aspiración del mexicano sigue siendo que tu familia salga adelante. Vivir bien. Y hoy en día nos estamos conformando, incluso como es un gobierno incapaz de darte resultados, por eso te empieza a convencer, no hombre, con 2 zapatitos puedes... Hombre, con poquito, ¿para qué quieres más? Yo no he visto que el presidente nomás tenga 2 pares de zapatos o 2 trajes. No, ¿verdad? Corbatas, pero el mensaje al resto de los mexicanos es... Aunque por su edad ya debería, porque yo soy mayor que él y ya
Ya tengo menos, ya uso menos ropa. Pues en general sí, ¿no? Te vuelves más austero con Pues los después años. del COVID también vimos que necesitábamos menos, pero mi mensaje también es, los mexicanos no podemos conformarnos con menos, merecemos más. Siempre he dicho que merecemos más desde siempre. Y no podemos condenar, fíjate, a nuestras familias y a nuestros hijos a que no aspiren a un país mucho mejor. Sí nos merecemos eso. Entonces, creo que se puede combinar lo que este gobierno ha hecho bien, este trato o sensación de que la gente se trata con mayor dignidad y respeto, pues eso se mantiene. A ver, ¿cómo convencer a la gente que hay que votar por alguien que no sea de Morena? En tu caso, priista. Nuestro país llegó a ocupar el 9º lugar como la economía más fuerte del mundo hace algunos años. Hoy, de acuerdo a quien veas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, lo que estamos entre el 13 y el 15. Sí. Nos hemos perdido. Sí. Y si vamos al Producto Interno Bruto per cápita, pues nos hemos empobrecido. Y no solamente es resultado de los últimos 4 y pico años. No. Esto es resultado de, algunos dicen, desde que llegó tu papá a la presidencia de la República con todos citamitas neoliberales y se empezaron a practicar otras políticas. Yo creo que esto viene desde más atrás, ¿no? Todos los presidentes han tenido que heredar algo de sus distinguidos antecesores. Pero todos también hasta que hizo crisis. Pero a ver, Eduardo, pero también todos han hecho algo, fíjate, en encuesta. Te voy a interrumpir porque tú ya conoces a mi productora, que es una tirana. Y tenemos que ir a mensajes. Lo hacemos. ¿Qué debo hacer de ti? Pues yo creo que sí, ya estamos Sí, en digo, esa, pregunto, ya estamos en eso, Está muy complicado. ya estamos en eso. Eduardo, dejo un poco lo que comentaste antes, porque creo que también es muy importante. Yo soy crítico de muchas cosas que han ocurrido en el país. Y he sido de los que ha pensado que muchas veces estando adentro, estando en el gobierno, tratas de hacer lo que a ti te corresponde. Pero primero... Y no te dejan muchas veces, también hay que decirlo. Pero, sí, pero yo en las partes donde yo he estado sí he podido. O sea, donde yo he estado he podido. Y he podido hacer las cosas bien y dar resultados. Tema 2. México es hoy en día un mucho mejor país que hace varias décadas. Entonces tampoco compro el argumento de que es que fíjate, fueron unos años terribles, porque yo entonces me hago la pregunta, si fueron tan terribles, ¿por qué hoy la gente cuando vas a la calle te dice queremos otra vez las estancias infantiles, las guarderías y las escuelas de tiempo completo? No, es un error injustificable, pero viene del presidente. Viene del terrible pasado. Oye, programas como Oportunidades o Prospera, donde le daban apoyos a la familia condicionados, el dinero era a la mamá, siempre y cuando el muchacho estudiara, se vacunara y también tuvieras algún curso de alimentación. En México antes se vacunaba el 100% de los niños, hoy no alcanzan ni el 40%. ¿Por qué si el pasado fue tan nefasto? ¿Por qué andamos defendiendo al INE? Yo creo que es de claroscuros, ¿no? Ese es mi punto. Porque yo diría, bueno, el Seguro Social nunca dio un servicio de primera, pero el ISSSTE tampoco, no. la Secretaría de Salud tampoco. Todo es mejorable. Los mexicanos merecemos más. Los mexicanos merecemos más. Transporte público, merecemos más. Merecemos más. Impartición de justicia, merecemos más. Sí. O sea, se puede también encontrar todas las fallas que no se subsanaron durante décadas. Pero entonces, Eduardo, ¿no? Lo que creo que tenemos que ser es más también críticos en el sentido inteligente de sí, la palabra. ¿A qué queremos ir? Hay que hacer un análisis frío de lo que ocurrió y haber estado nombrar culpables. Perfecto. La mayoría se murieron. ¿Cuál es la bronca? Pero incluso para no generalizar, Eduardo, porque también quien generaliza deja de pensar. Hoy es que pero todos los seres humanos tendemos a generalizar. Bueno, sí, pero hay que pensar. No somos analíticos como tú. No, yo soy las dos cosas, cabeza y emoción, y así somos todos. No, porque es que si no pensamos, entonces, ¿qué? ¿Nos aventamos a lo burro al precipicio? ¿Qué vamos a hacer? Si no pensamos que nos gusta un régimen más autoritario... ¿Cómo defender un país de tanta corrupción que hoy existe, pues hay que defenderlos, pero que nunca se combatió en serio? Pues hay que defenderlos también de los de hoy. ¿Tú qué crees? Que estarle mandando todas las obras que están mandando al ejército Yo no mexicano, justifico lo de ahorita. Bueno, es un sexenio de una gran opacidad. De una gran corrupción. No, pero opacidad eso viene de antes. Pues esta no, ¿eh? No, todo viene de antes. O sea, nada se da por generación espontánea. Bueno, pero si todo viene de antes, entonces mi reflexión, que así soy yo, nosotros vamos a acabar siendo en el futuro los de antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer los de esta generación? A ver, cuando tú dices que vivimos mejor, claro que vivimos mejor. El mundo vive mejor. No todos. Hasta en África, si antes se morían a los 20, hoy se mueren a los 25. Y algunos se mueren a los 45. Bueno, sí. Están en guerras civiles, hambrunas, etcétera. Pero no estamos ahí como país y no a mí, como me estar. dicen, es que el siglo es terrible. Yo siempre digo, a ver, vamos a comparar los primeros 20 años del siglo XX.
Durante los primeros 20 años del siglo XX ha habido una guerra mundial con 20 millones de muertos, una pandemia con 50 millones de muertos. Había guerras coloniales en África donde mataban a gente a diestra y siniestra a las potencias europeas. No, sí, también estoy viendo una serie también de los otomanos y también se morían un montón. Los otomanos eran terribles en todo lo que eran los Balcanes. Eduardo, pero el reto es... O sea, a lo que voy es esto, que hoy estamos menos mal que hace 100 años. Sí. Pero entonces, nomás hoy hay vacunas, hoy hay medicamentos. Nomás para acabar con que es que el pasado es terrible, ya acabamos diciendo que estamos mejor que hace... No, el pasado es terrible, pero es injustificable. Es a lo que yo voy. Este país merecería no haberse quedado del 9 al 13, sino haber crecido del 9º lugar al 7º, al 6º. Sí, pero todos vamos a políticas, porque igual es más fácil de entender. En el pasado tuvimos también nuestra época de esplendor, que hay que aprender de esa. Agarra un periodo, en lo que se le llama el desarrollo estabilizador, tú sabes, del año 58 al 70, ¿no? Bueno, en esos entonces México crecía al 6,5% su economía, a pesar de que la población crecía mucho. ¿Qué hicieron los mexicanos de ese entonces que permitieron que ese país creciera? Entre otras cosas, eran más prácticos, eran más de, a ver, ¿qué está pasando en el mundo? Y de eso que está pasando en el mundo, ¿cómo lo aprovechamos en México para crecer? Eran puros abogados de la UNAM. Pues yo, por cierto, soy de ahí. Igual que tú, que eres abogado de la UNAM. Sí. Es más, ¿por qué crees que lo digo? Uno de los mejores economistas de México, en ese entonces, Antonio Ortiz Mena, era abogado de la UNAM, claro. Porque también, además de que le entiendas a la economía, se trata de un país más justo, con más oportunidades, con oportunidades para todos. Todos merecemos tener oportunidades para salir adelante, todos. Y ahí por eso tenemos que juntos construir, por ejemplo, ¿qué? Un mucho mejor sistema educativo que nos ayude a tener las herramientas para el siglo XXI. Muchas cosas del pasado, tenemos un sistema educativo pésimo. Con muchas y siempre ha sido malo. Yo te lo digo, yo me eduqué en el sistema educativo mexicano. Habrá tenido y reconozco las carencias que después tuve que subsanar. Seguramente ya como adulto, porque no me sirvió de gran cosa. Seguramente sí, pero yo soy, en mi parte universitaria, soy producto de la educación pública porque fui a estudiar a la UNAM y yo tuve en la UNAM los mejores maestros que pude haber tenido. ¿Dónde estudiaste en la primaria y secundaria? Ahí sí estuve, fue en una escuela nada más, en la Escuela Moderna Americana. Entonces yo tengo la preparación de escuelas privadas. A little bit, ¿no? Pues sí hay que hablar inglés también. No, sí, claro que sí. Y sin complejos. Vivimos al lado de la economía más grande del mundo. Oye, hay políticos, funcionarios que presumen no saber hablar inglés. Pues yo no presumo la ignorancia, ¿para qué? Qué idiotas. Pues la verdad sí. La verdad sí. Porque es una herramienta, es como si alguien presumiera, yo no sé leer o yo no sé escribir. Sí, pues es una tontería. Absurdo. Entonces, yo sostengo que sí podemos hacer mejores instituciones para que les sirvan a los mexicanos y a sus familias. A ver, y no nos atoremos en el pasado, Eduardo, porque el pasado afortunadamente no lo podemos repetir. El problema es que el pasado siempre domina un poco la mentalidad de todos nosotros. Sí, pero lo que nos ilusiona... Y más como te refieres al PRI, porque ni modo, es la cruz que le toca cargar al PRI. Y a los periodistas. Sí. Bueno, lo quieras o no. Cada quien carga la parte en la que contribuyó. Que le corresponde, ¿no? Pero lo que viene hacia adelante, Eduardo, no es una elección del PRI. Lo que viene es una coalición para hacer algo que México también ya se merece. Se merece un gobierno de coalición. A ver, ¿qué es un gobierno de coalición para la gente que no lo sabe? A ver, un gobierno de coalición, de entrada, es un gobierno que en donde muchos partidos políticos, y en este caso la sociedad, tenemos que ir juntos para poder ganar, porque ya a ningún partido solo le alcanza. Hoy en día ni a Morena le alcanza, por eso va con el Verde y va con el PT. Pero ellos no son gobierno de coalición, porque ahí tienen jefe, ahí manda uno y los demás son siervos y obedecen. Así es. Aquí no. Es que yo siempre digo que Morena es la cuarta encarnación del PNR. Pues sí, es el como PNR, el PRM, Oye, si no les gusta el PRI, es la versión más vieja del PRI. Es la versión más vieja. Yo siempre digo que son no penerristas. Pues sí, o sea, sí. A los el Partido Nacional Revolucionario fue el primer partido de donde salió el PRI. Son penerristas. En serio, practican todo, caudillismo, todas las cosas. ¿no? Temas que, entiendo yo, debemos estar superando. Deberíamos haberlo superado. Entonces, claro. En un gobierno de coalición, lo que tienes que hacer es formar una plataforma común. ¿Qué le vas a ofrecer a los mexicanos?
y que obedezca a sus causas y que además también los ciudadanos son los que la construyen. Pero para mí lo más importante, ya en el gobierno no puede venir alguien con que diga, pues se va al diablo la obra de infraestructura más importante de América Latina, el aeropuerto, se va al diablo, ¿no? Oye, se va al diablo. Oye, perdóname, fue una encuesta, fue una consulta popular hecha en Pichucalco, Chiapas. Tiene razón, no estoy valorando adecuadamente. En Piedras Negras, donde les valió gorro el aeropuerto, claro, ¿no? Sí, yo ni voy a ir, ¿no? Donde no pueda venir una persona y diga una cosa tan ridícula como ¿entra o no Tesla a México? Pues ¿quién te está preguntando? Para empezar, somos una república, una federación, y Tesla decide dónde se ubica, y ya cada estado de la república sabe si le da o no concesiones. ¿Y sabes dónde no puede haber algo? No puede haber alguien que de repente dice, se expropia en las vías del tren de una empresa que tiene una concesión, porque, perdón, así de claro, no crece la economía en México, no por el COVID, porque no hay confianza en este gobierno y por eso no hay inversión. Pero el gobierno está presumiendo de que cada año ha subido la inversión extranjera directa. Sí, fíjate, nomás que la tragedia que no explica muy bien es que hoy casi recibimos el doble de remesas que de inversión extranjera. Sí, caray. Entonces, quiere decir gracias, paisanos. Sí, pues sí se los no agradecemos. se olviden de nosotros porque pues la gente así es. ¿Y sabes por qué lo hacen? Por solidarios. Claro. Porque como saben que sus familias hoy en día están más pobres que antes y no les alcanzan los programas sociales más que para sobrevivir o subsistir, por eso están mandando más remesas, ¿eh? Lo están haciendo porque los mexicanos de allá son muy solidarios y porque muchos se siguen yendo porque allá tienen las condiciones para poder crecer. Entonces, mi reflexión es, perdóname, yo no necesito 12 años de Morena para poder entender que este país va al abismo como vamos. Y no pienso que sea lo que se merecen los mexicanos ni los jóvenes mexicanos. La mitad de la población, Eduardo, tiene menos de 29 años. Debiéramos de estar hablando de la economía del Internet, de cómo tenemos otras habilidades para poder competir en este mundo. No le entienden. Tú puedes hablar con muchos de ellos sobre inteligencia artificial. ¿Inteligencia qué? Y no le entienden. La verdad, siguen amarrados a ideas como el petróleo, como nacionalizar el litio sin darse cuenta que donde está el litio no hay agua. O sea, siguen pensando como en los 30. Entonces, ¿por qué no distinguimos entre un presidente que te cae bien y un gobernante que te pueda ayudar para que tu familia salga adelante? ¿Por qué no distinguimos? Bueno, lo ideal sería tener un gobernante que nos caiga bien y que además haga las cosas para que todo el mundo salga bien, ¿no? Pues sería lo ideal, porque no que uno que te caiga gordo te ayude, un ¿no? antipático, no, sí, no. todo de acuerdo. Mensajes, regresamos. Todo de acuerdo, no hay que exagerar. Ferrocarrilero como es el Tren Maya. O sea, porque no puedes privilegiar la lealtad sobre la eficiencia. Porque hay gente eficiente que también puede ser leal. O si una lealtad, ¿quién? Al país. Ya, te juro que soy lealtad al país. Dame chambas y ganas de... Sí, no, a ver. ¿De qué? ¿Dónde son los buenos negocios? No, pues no. A ver, que los negocios los hagan los de los negocios, no desde el gobierno. Pero si me entiendes, no puedes... Tiene que haber lealtad a la patria y una gran capacidad profesional y técnica. Y si queremos, como yo quiero, si queremos construir ese México, ese país donde progresemos, haya oportunidades de trabajo, de trabajos cada vez mejor pagados, donde nuestros hijos tengan acceso a educación, a salud y a seguridad, sí cuenta tener un mejor gobierno. El mexicano hoy en día está tan decepcionado que por eso dicen, ya es que yo y mi familia a sobrevivir. ¿Por qué quererte a ti cuando, híjole, sexenio tras sexenio hemos oído promesas y ahora sí vamos a cambiar el país y ahora sí viene a toda madre esto y van a ver? ¿Por qué quererte a ti? Bueno, en mi caso, lo que yo invito es a que vean lo que yo he hecho en lo individual, en los lugares donde he tenido ¿Cómo averiguo eso? ¿Hay algún sitio en internet? Sí, además simplemente hoy en día es muy fácil, pero lo voy a poner también en mi página de internet. ¿Cuáles son las cosas a destacar cuando fui director de la Financiera Rural? Ya no existe. Porque estos ineptos la quebraron. No, sí, pues es que lo que tocan lo destruyen. Porque, ¿qué hicimos cuando fuimos secretarios de turismo y alcanzamos ser el 6º país más visitado? Pero sobre todo, ¿por qué eso es importante para la gente? Claro, hay que ¿para qué sirve? Que los hechos y los actos se traducen en un beneficio para la colectividad. Y por eso yo sí creo que un buen gobernante,
un buen gobernante que sí entienda para qué sirve un buen gobierno, el objetivo final es que mejore el nivel de vida de la gente y que nuestras familias tengan la posibilidad de salir adelante. Ese es el propósito. Y todas las políticas que sirvan para eso, para adelante. Y todas las políticas que dañan el que tu familia pueda salir adelante, para atrás. Así de sencillo. Me da gusto verte siempre, platicar contigo. Bueno, pues ahí está el mismísimo Ruiz Gili, donde le hace preguntas incómodas al mismísimo Enrique de la Madrid, candidato por el PRIAN, sobre todo por el PRI, para el 2024, donde dice, pues prácticamente por tu papá se empezó todo el liberalismo y un poquito más atrás de todo la gobernancia que tuvo el PRI en todos estos años, no hizo absolutamente nada. Y también lo hace pedazos donde dice, ¿y por qué creerte a ti si siempre tuvieron cada gobernante y prometen y no hacen ni madres? Aquí llega este gobernante como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y empieza prácticamente a construir una refinería, a construir el Tren Maya, el tren transísmico, el aeropuerto Tulum, caminos en lo que viene siendo Oaxaca, caminos en lo que viene siendo en Guerrero, en lo más pobre que hay en México. Y pues ahí están prácticamente los resultados, los programas sociales, en cuanto a los programas a las pensiones, a las señoras grandes, a los estudiantes, a los discapacitados, al campo, también ayudando a los jóvenes para que estén en un nuevo trabajo, donde les vayan pagando y aprendiendo poco a poco, y pues ahí están los resultados prácticamente. Veamos cómo va la encuesta hasta el momento. Esta encuesta, recuerden, es vía Facebook. Así va prácticamente. Ustedes votarían por Enrique de la Madrid. Prácticamente el 53%, el 91% con 53 votos le dice que no a Enrique de la Madrid. Solamente el 5% le dice que sí, con el 8% a Enrique de la Madrid. Acaba de bajar y de subir. El 92% con 54 votos le dice que no. Y el 8% con 5 votos le dice que sí. Veamos cómo van en los mensajes vía Facebook. A ver qué es lo que nos dice la gente del mismísimo Enrique de la Madrid. Isabel OEG, saludos. Elvir Ventura, saludos. Tenemos memoria como de elefante y su lengua bonito hasta del finado Colosio. Su mitin emotivo de campaña y dándole con el dedo para el pueblo. Jorge Sánchez, emigran como la regidora del PAN que llevaba droga bien. Así es. Isabel Oje, saludos. Levirán, saludos. Este tipo aparece cuando quiere, algo le preguntan de su historia académico, laboral, sus finanzas, cuáles son, lo importante son sus propuestas, cuáles son y cuáles llevaría a cabo. También completamente de acuerdo, porque nada más critican pero no proponen. Julián Camaleón Ocampo, saludos. Eres un lamepata de las personas como tú, está el país mal. Completamente de acuerdo. Rafael Hernández, saludos. Dile a tu papá que regrese todo lo que se robó en el sismo del 85. Tu papá se llevó al país a la crisis de 2700%. Tómala prácticamente, Rafael Hernández. Buen dato, 2700%. Saludos hasta de la hermosa Pela Tapatía, Rafael Hernández. Les agradecemos por esos datos. Jesús José Bailón, saludos. Este tipejo no conocen la vergüenza, cómo se atreven afuera. Corruptos no tienen madre. Jaime Baybein, saludos. ¿Cuánto cinismo de este señor? Su padre arruinó el país. Cree que no tenemos memoria histórica los mexicanos. Pedro Mon, saludos. Nos dice, cree que votar por esto con su papá que subió el dólar al 3500%. Tómala, otro buen dato de Pedro Mon. Saludos de la hermosa Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México.